En este video vamos a ver cómo agregar una columna condicional con Power Query. Vamos a leer unos datos de ejemplo. Abrimos el editor de consultas. Esos datos de ejemplo lo que queremos hacer es agregar una columna condicional. Esta versión de Power Query no tiene esta opción, sin embargo no quiere decir que no podamos hacerlo. Lo podemos hacer desde dos maneras. Utilizando la barra de fórmulas o desde el editor avanzado del Power Query. Vamos a hacerlo desde la primera opción. Entonces, con la barra de fórmulas vamos a tener la interpretación en el lenguaje M, que es el lenguaje que utiliza Power Query, de cada uno de los pasos que hagamos. Vamos a agregar una columna personalizada y la vamos a llamar categoría. Lo que debemos hacer para agregar una columna condicional es entender cómo funciona el lenguaje M. En este caso, una columna condicional es un elemento donde vamos a tener una condición del tipo sí. Entonces, en inglés, la expresión que nos determina esa pregunta va a ser un if. Vamos a colocar entonces en ejemplos si o if, si la edad y todos los elementos que hagan parte de la columna edad son menores a 30. El elemento lo va a evaluar fila por fila. Si algún elemento de cada fila es menor a 30, entonces vamos a colocarle no califica. De lo contrario, esta sería la expresión que representa de lo contrario en inglés, que le ponga un vacío. En vacío, para el Power Query va a ser todo lo que tenga la expresión null. Esta es la forma de agregar una columna condicional. Aquí nos debe generar que no se hayan detectado errores de sintaxis. Vamos a darle a aceptar. En este caso nos va a decir que todos aquellos que tengan una edad menor a 20, en la categoría le vamos a dejar no califica. Este paso va a quedar grabado en nuestra barra de fórmulas. Si la vamos a tener activada aquí, vamos a tener todos los pasos activados y se van a poder editar. Entonces lo podemos hacer, por ejemplo, que ya no queremos que sea menor que 30, sino menor que 20. Altero directamente desde la barra de fórmulas y le doy enter. Al darle enter, la columna que estamos agregando, que es la columna categoría, cambia. Podemos hacerlo, por ejemplo, para los que sean mayores que 20. Y también podemos usar, en vez de un null, para que nos lleve el Power Query, podemos agregar aquí otra expresión. De lo contrario, vamos a ponerle una aprobado. Entonces, lo que nos va a decir esta columna condicional es que si el elemento de la edad es mayor a 20, entonces no califica, de lo contrario, aprobado. En este caso hay dos elementos que son hasta 20. Aquí como no tenemos el mayor, si queremos incluirlo podemos colocarle mayor igual. Y ahora sí, solo aquel elemento que sea menor que 20 es el único que va a llevar el aprobado. Esta sería la manera de hacerlo en Power Query. Podemos trabajarlo con el editor avanzado. En el editor avanzado vamos a tener también la opción de alterar todos los pasos que vayan quedando. En este caso podemos hacerlo, por ejemplo, alterar el número, que es la condición, vamos a ponerlo a 28. Y al hacer el cambio nos va a quedar también reflejada en nuestra barra de fórmulas. Es importante tener en cuenta cómo funciona el lenguaje M. Esta es una expresión que representa una columna condicional. Todos los elementos van a depender de una condición. Si se cumple, vamos a tener una expresión, de lo contrario, tendremos otra expresión. Podemos trabajar también aquí con columnas. Podríamos, por ejemplo, en vez de la expresión aprobado, traer la columna nombre.
Las columnas no van entre comillas, van encerradas entre corchetes. Entonces esta es la manera también de llamar otra columna. Aquí todos los que sean menores a 28 va a colocar en la categoría el nombre que hace parte de la columna. Entonces si vemos, algunos trajo, no califica, y en los otros casos trajo el dato de la columna nombre. Es importante tener en cuenta que hay una sintaxis que debemos respetar. Por ejemplo, si la columna que estamos buscando es la edad y no la escribimos correctamente, vamos a tener problemas. Si alguno de estos elementos no existe, nos va a mostrar que tiene un error. ¿Por qué? Porque no encuentra este dato. No encuentra una columna que se llame edad. La columna realmente se llama edad. Entonces nos va a mostrar distintos resultados dependiendo de cómo escribamos la expresión en esta barra.